los que no me conozcáis, yo soy Aaron Rodríguez. En esta ocasión hablo como coordinador del grupo de investigación Itacauji junto al doctor Javier Marzal, que nos ha pedido que excusemos su asistencia, aunque indudablemente está en el fondo y escuchará la sesión. Y decía que para nosotros es un día muy especial porque es el día en el que abrimos un ciclo en el que hemos estado trabajando mucho, y agradezco lo primero al resto del equipo, a Shaila, Marta, Teresa, Antonio, que nos han ayudado muchísimo a que esto pueda ponerse en marcha y pueda ocurrir, que es un ciclo que se titula Pensar las imágenes en la era de la posverdad y que está en el ciclo AIDEP, ¿no? O sea, forma parte del proyecto de investigación AIDEP, que es un proyecto dirigido por Javier Marzal, donde como universidad nos hemos propuesto contribuir al debate sobre esto que se llama la posverdad, el estatuto de las imágenes, la ficción, las narrativas que ocurren tanto en los telediarios como en las series, en las películas, en los videojuegos, y que digamos, hemos construido con un motivo muy claro, que es qué gente admiramos que está hablando de esto ahora mismo, a quién tenemos muchas ganas de escuchar y a quién nos gustaría que nuestros alumnos te escuchasen. Entonces, es un ciclo que surge del cariño hacia los ponentes, de la admiración por su trabajo profesional y también un poco de las ganas que tenemos de que vosotros, los alumnos que nos estáis escuchando, os contagiéis de todo lo que nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo de nuestros ponentes, ¿no? Lo digo porque creo que es importante decirlo, no es un ciclo hecho desde la cortesía, es un ciclo hecho desde la admiración y desde las ganas de escuchar. Entonces, gracias a todos vosotros por hacer posible que hoy se ponga esto en marcha, que ya digo, es una cosa muy, muy especial. Desde el Departamento de Comunicación, además, hacemos mucho hincapié en que la universidad no es solo la clase y que nosotros en clase podemos hacer una serie de cosas que creemos que son importantes para vuestra formación, pero vosotros al final sois los que realmente formáis vuestro plan académico y nosotros hacemos todo lo posible para que tengáis un extra, un algo más y bueno, pues ahí está Sala Caligari, ahí está todos los proyectos de innovación docente y ahí está, por supuesto, los ciclos de conferencias que para nosotros son fundamentales porque es la manera de traeros a esos maestros que nosotros también tenemos. Entonces, le damos mucha importancia a esto. Para nosotros no es una actividad simplemente extraescolar, sino que es de lo mejor que como universidad os podemos ofrecer. Y aprovechadlo porque de verdad es un privilegio la gente que va a venir a este ciclo y que iréis viendo que son de altísimo nivel. Entonces, para empezar, tenemos a un padrino, además, nunca mejor dicho, que es miembro de uno de los departamentos con los que tenemos más cariño y que admiramos más, que es el Departamento de Comunicación de la Universidad de Alicante, que está aquí al lado, digamos, geográficamente, pero también emocionalmente, porque es un departamento que para nosotros marca mucho la pauta de cómo se trabaja, de cómo se piensa en equipo, de cómo se construye y que, bueno, pues es importante para nosotros, los consideramos algo más que interlocutores. Entonces, en este contexto hemos traído a Raúl Rodríguez, que es uno de los mejores pensadores que hay ahora mismo en la Universidad Española. Es profesor titular, tiene estancias por todo el mundo, en Bolonia, en Florencia, en Montevideo, en Glasgow. Ha escrito en las mejores revistas de comunicación a nivel nacional e internacional, en International Journal of Communication, en Comunicar, Communicational Society, en fin, tiene un currículum absolutamente espectacular. Pero me vais a permitir que yo ponga en valor su labor como escritor de libros, como pensador y como humanista, porque creo que lo es, no sé si él estará de acuerdo, pero para mí Raúl es un humanista en el mejor sentido de la palabra. Tiene vamos, una abultada nómina de trabajos en el mundo bibliográfico. Magias de la ficción, que es el 20 premio ensayo Miguel de Unamuno. No sé si es el último, pero de los que yo he buscado es no sé si nos hablarás hoy algo relacionado con él, pero no le tengo yo localizado y en cuanto he leído por dónde iban los tiros, ya, claro, comprar. O sea, tiene una pinta muy buena. El que sí que hemos leído es Máscaras de la mentira, 35 premios Ciudad de Valencia, Frankenstein y el cirujano plástico, Apocalipsis Show, es decir, simplemente ya escuchando los títulos llega una musicalidad, una manera de pensar, de acercarse a las imágenes, nada convencional y además, ¿por qué no decirlo? Raúl es uno de los grandes defensores de la semiótica, es uno de los mejores pensadores de la semiótica contemporánea, que es una disciplina que nosotros
respetamos infinitamente y, de hecho, creemos que el futuro de la comunicación tiene que ir de manos de la semiótica. Así que muchísimas gracias, Raúl, por hacernos un hueco en tu agenda, por atendernos y por estar siendo padrino y abriendo este ciclo que para nosotros, ya digo, es muy importante, y contar contigo de verdad. No es una cortesía académica, es un gesto realmente honesto. Gracias por preparar este encuentro con nuestros alumnos y muchísimas gracias, que tenemos muchísimas ganas de escucharte. Raúl. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Aarón, por la presentación, a Javier por la invitación, que acepté inmediatamente sin pensarlo 2 veces, porque además el tema de las imágenes en la era de la posverdad es un tema que me apasiona, sobre el que llevo algún tiempo trabajando, así que, en fin, no tenía que pensar mucho para decidirme. Muchas gracias también a Saila, a Marta, a Teresa, que además tenemos una cosa entre manos. Hola, Teresa, que es un monográfico en un futuro próximo, espero, y que vamos a montar, y que además tiene mucha relación con este tema que estamos tratando. De hecho, prácticamente le da al 100%. Así que, una cosa, Aarón ha sido muy amable. Se llama Aarón Rodríguez, yo me llamo Raúl Rodríguez, no es mi sobrino ni nada, así que le agradezco todavía más que, no siendo familia, haya sido tan amable, pero has exagerado mucho. Pero bueno, muchísimas gracias en cualquier caso, estoy encantado. Y sin más, si queréis, vamos a pasar a la presentación. Es una presentación en PowerPoint. Intentaré que no se me desbarate mucho, porque voy a poner muchas imágenes, muchas fotografías, porque al fin y al cabo va sobre la imagen fija más que la imagen en movimiento, pero también habrá algún vídeo. Espero que no se me descabale todo al colocar los vídeos. Pero bueno, voy a compartir la presentación. Bien, he llamado a la sesión Infodemia visual, imágenes infectadas e infecciosas. Imagino que cuando acabe quedará claro a lo que me refiero. La palabra infodemia la explico más adelante, aunque yo creo que tiene una etimología transparente, y lo de las imágenes infectadas pues viene mucho a cuento de la situación que estamos viviendo, ¿no? Se me ha ocurrido poner este es un graffiti que apareció en el año 2017, me parece recordar, en un barrio de Londres que seguramente conoceréis, Camden Town, y que representa, como veis, a Trump y a la entonces premier británica Theresa May bailando en una actitud propia de Ryan Gosling y Emma Stone en La La Land, ¿no? Pero en vez de La La Land ponía Lai Lai Land, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Bueno, luego intentaré que se justifique todo esto, ¿no? Como la charla va en torno a la posverdad y el proyecto que tenéis ahí en Castellón, que por cierto me parece interesantísimo, y os envidio muy sanamente, porque conseguir financiación para proyectos que tengan un toque humanista es muy difícil, así que estoy sanamente envidioso de vuestro proyecto. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que hablar de posverdad. Posverdad es un término, digamos que es el paradigma sociológico, incluso semiótico, en el que podemos enmarcar todo lo que voy a decir, ¿no? Sabéis que posverdad, o si no lo sabéis os lo cuento yo, fue elegida palabra del año por el Oxford English Dictionary en el 2016, y los británicos dicen aquella situación en la que los hechos objetivos son menos determinantes que la apelación a la emoción o a las creencias personales en el modelaje de la opinión pública. Y ponen este ejemplo: en esta era de la política de la posverdad, es fácil seleccionar cuidadosamente los datos y llegar a la conclusión que uno desee. Solo un año después, nuestro diccionario de la Real Academia incluyó posverdad entre los términos. Lo que pasa es que dio una definición algo diferente. Distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y el ejemplo que ponían de uso era: los demagogos son maestros de la posverdad. Yo creo que hay bastante diferencia entre ambas definiciones. Me parece que la británica es mucho más neutra y descriptiva. Simplemente señala una situación en la que
parece que la situación pide a los intervinientes en la situación que pongan sobre la mesa más su emoción que sus razones. Y sin embargo, la definición española yo creo que es mucho más dramática, ¿no? Mucho más, en fin, señala culpables, ¿no? Distorsión deliberada de una realidad que manipula. Fijaos que utiliza la palabra distorsión, la palabra manipular, ¿no? Bueno, son dos formas distintas de acercarse al fenómeno. Digamos que yo creo que la británica está más anclada a la actualidad, ¿no? Porque fijaos que en el ejemplo de uso que pone es fácil seleccionar cuidadosamente los datos, esto remite al Big Data, ¿no? A algo muy actual, ¿no? Sin embargo, la definición española pone un ejemplo que podría referirse a los sofistas de la época de Sócrates, ¿no? Contra los que luchaba Sócrates, ¿no? Los demagogos son maestros de la posverdad, ¿no? En fin, son dos definiciones distintas. Hay que decir que post-truth en inglés es un adjetivo y se utiliza, por ejemplo, con política, post-truth politics, ¿no? En cambio, en español, posverdad se ha considerado un sustantivo desde el principio, ¿no? En fin, son diferencias de matiz. En cualquier caso, aproximarnos a la posverdad, si leemos la bibliografía que hay con respecto a la posverdad, nos damos cuenta de que hay dos actitudes, ¿no? Una podría ser la que dice, nada nuevo bajo el sol, esto es más antiguo que Carracuca, ¿no? Esto es un término de moda que etiqueta un procedimiento muy antiguo, conocido desde la retórica clásica. Ya ya digo que los sofistas de la época de Sócrates, Gorgias, por ejemplo, eran considerados demagogos, ¿no? Y que en el siglo XIX, a finales y a principios del siglo XX, pues se llamó propaganda y luego se llamó desinformación, ¿no? Y en cambio hay quienes consideran que hay un elemento novedoso que hay que destacar, es decir, que no se trata de reeditar algo que ya estaba bien visto, ¿no? Sino que hay cosas nuevas, hay factores nuevos, ¿no? Y que tienen mucha relación con el digitalismo, con la telemática, con las redes sociales, con la fragmentación de los proveedores de información, que antes estaban muy centralizados, con el empoderamiento del usuario, que se puede convertir en emisor de una manera irrestricta ya, ¿no? En fin, es un término muy debatido y el debate se irá, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo a la imagen sobre todo, ¿no? Cosa que yo en cierto modo intenté, pero de una manera un poco lúdica, en este libro al que se ha referido Aarón y que se llamó Máscaras de la mentira, ¿no? En este libro hay algún capítulo dedicado a la posverdad como término y como concepto y luego a la posverdad aplicada, ¿no? Pero lo que pasa es que yo la aplicaba sin un ánimo polémico, sino más bien con un ánimo lúdico, ¿no? Por ejemplo, a las fotografías o a los montajes de Joan Fontcuberta, del fotógrafo catalán, o a mockumentaris, que son documentales de broma y que también juegan con la mentira, pero desde una perspectiva lúdica, ¿no? Ahora la verdad es que me estoy más enfocando a la perspectiva más dramática, más trágica de la posverdad, no tanto lúdica, ¿no? En cualquier caso, un término muy relacionado con posverdad es el de fake news, que seguramente os sonará, ¿no? Noticias falsas, no bulos, ¿no? Digamos que las fake news son el brazo armado de la posverdad. La posverdad sería el término así más rimbombante. Además, fijaos, posverdad es que utilizar la palabra verdad y ponerle un post delante, en fin, es una cosa muy fuerte, ¿no? Bueno, fake news, digamos que es como, digamos, el ejército armado de la posverdad, ¿no? Tenemos muchas definiciones de fake news, cualquiera nos podría servir, casi todas son equivalentes, ¿no? Información falsa y a menudo llamativa que se difunde bajo la apariencia de una noticia, eso dice el diccionario Collins, historias falsas que parecen noticias que circulan por Internet o por otros medios de comunicación y que por lo general han sido creadas para influir en posiciones políticas o en forma de bromas. Bien, lo de en forma de bromas me parece interesante porque, de hecho, el origen del término fake news tiene que ver con programas paródicos, ¿no? Programas americanos, por ejemplo, de los años 90 o de principios del siglo XXI, ¿no? The Daily Show, por ejemplo, ¿no? Un programa histórico de parodia, ¿no? En España tendríamos un equivalente en el intermedio del Gran Wyoming, ¿no? O en esa sección del mundo que se llama El Mundo Today, ¿no? Perdón, del mundo no, ¿qué diario es? De Público, ¿no? No, la de Público se llama
Tremending topic. Bueno, en fin, son seguramente secciones de la prensa paródicas que os sonarán, ¿no? De manera que fake news tenía relación con eso, con hacer una parodia, pero siempre que quedara claro el marco paródico en el que estábamos, ¿no? La cosa ha avanzado desde un marco paródico en el que tú decías, bueno, esto es una broma, no me puedo creer las noticias del intermedio porque evidentemente Wyoming no las está dando como si fueran noticias reales, ¿no? Sino que está haciendo una broma a partir de lo que dice Sandra Sabatés, que sí que es una noticia auténtica, ¿no? Pero el término fake news ha avanzado de una manera un poco inquietante que con el paso de las diapositivas seguramente empezaréis a ver, ¿no? A mí me interesa particularmente las estrategias de las fake news y en particular, ya que este ciclo está dedicado a la imagen, aquellas fake news que utilizan principalmente la imagen para mentir, ¿no? Estos dos tipos que aparecen aquí abajo, bueno, ella es una mujer, Christine Wardle y Josein Derakhshan, son dos investigadores británicos, me parece, que hablan de las estrategias de las fake news. Y yo creo que hablan de 4 aspectos muy interesantes: la provocación de una respuesta emocional, la repetición, aquello que decía Jack Goebbels, ¿no? Que una mentira repetida muchas veces al final acaba siendo verdad. La narración poderosa es muy importante, que la mentira esté tramada narrativamente. Y finalmente hablan de una fuerte componente visual. A mí me interesa especialmente este aspecto y por eso lo he puesto en negrita, porque de todas las fake news que vamos a tratar aquí me interesan aquellas que están soportadas por un mensaje visual, en particular fotográfico, aunque luego pasaremos también al videográfico, ¿no? Así que quedaros con estos 4 elementos porque me parecen fundamentales. Algo que provoca una respuesta emocional, eso conecta con la posverdad. Hemos visto que la definición de posverdad le daba mucha cancha a lo emocional, a las creencias, a las tripas más que a los sesos, ¿no? La repetición, la narración poderosa y la fuerte componente visual, ¿no? Fijaos en la importancia de la imagen. Claire Wardle, he dicho antes Christine Wardle, no, es Claire Wardle y Josein Derakhshan dicen, vamos a leerlo esto: entre los aspectos problemáticos del término popular fake news está el debate en torno a su dimensión textual. Poner el foco en los sitios de noticias inventadas implica que el contenido visual engañoso, manipulado, fabricado, sea una imagen, un vídeo o un gráfico, rara vez es tomado en consideración. Las negritas son mías, ¿eh? Las soluciones de las empresas de tecnología se han dirigido directamente a los artículos, al texto escrito. Y aunque es cierto que el procesamiento del lenguaje natural está más avanzado y por lo tanto el texto es más fácil de analizar computacionalmente, enmarcar el debate como noticias falsas no ha ayudado. Y fijaos en esto: los elementos visuales pueden ser mucho más persuasivos que otras formas de comunicación, lo que puede convertirlos en vehículos mucho más poderosos para la desinformación y el error. Es decir, frente a la insistencia en el mensaje verbal como vehículo o soporte del mensaje engañoso, falso, de la desinformación, Wardle y Derakhshan insisten mucho en la parte visual, ¿no? Y en su anclaje con la parte escrita, ¿no? Don Fallis es otro investigador muy interesante y dice: las imágenes engañosas, es decir, la desinformación visual, pueden ser epistémicamente más peligrosas que las palabras engañosas. Y así, por ejemplo, la gente toma fotografías porque son una evidencia más convincente que un simple testimonio. Cuando confiamos en el testimonio, sabemos que estamos poniendo nuestra fe en la persona que lo produjo. Por el contrario, una fotografía tiene valor probatorio independiente de las intenciones de la persona que lo produjo. Yo creo que Don Fallis aquí se pasa un par de pueblos en esta última frase. Yo no suscribiría totalmente que una fotografía tiene valor probatorio independiente de las intenciones de la persona que lo produjo. Yo creo que una fotografía ha de ser considerada, y eso lo sabe muy bien Javier Marcial, que ha analizado fotografías y ha publicado libros muy valiosos sobre el análisis de la imagen. El valor probatorio de una fotografía no puede ser extirpado del contexto en el que se produce, del emisor, del receptor, del medio que la soporta y de otros factores, ¿no? En cualquier caso, la manipulación de imágenes para conseguir efectos y para influir en posiciones y para magnificar a alguien o degradarlo ha sido tan antigua como la propia fotografía. Este es un ejemplo clásico. Este es un retrato famosísimo de Lincoln. Seguramente lo habréis visto 1000 veces, ¿no?
Bueno, es una fotografía de 1860, pero resulta que es un montaje. Sobre el cuerpo de otra persona se ha montado la cabeza bien conocida de Lincoln, ¿no? Y resulta que lo más curioso, lo más irónico del caso es que este político que se llamaba John Calhoun era esclavista, era sudista y era partidario, por lo tanto, de la esclavitud, del mantenimiento de la esclavitud. De manera que la imagen famosa que tenemos de Lincoln está basada en un fake fotográfico, ¿no? Bueno, sabéis que una vez llegado Stalin al poder, se encargó de borrar a Trotsky de todas las fotografías donde apareciera. Sabéis que Stalin sucedió a Lenin, Lenin es este, como sabéis. Stalin sucedió a Lenin y cuando llegó Stalin al poder, Lenin, o sea, Trotsky, que era un estrecho colaborador de Lenin, como sabéis, pues tuvo que exiliarse porque su vida corría peligro, como finalmente sucedió, porque fue asesinado por un agente stalinista en México. Y lo que hizo Stalin fue eliminar todas las pruebas que pudieran demostrar una cercanía de Trotsky con Lenin. Lo que hizo fue eliminar a todos los que fueron luego considerados disidentes o contrarios a la Unión Soviética, ¿no? Este no solo eliminó a Trotsky, sino que eliminó a Kamenev, que era otro cercano colaborador de Lenin en la época prerevolucionaria y de los primeros años de la revolución, y borrarlos del mapa, ¿no? Eso fue una práctica no solo de la dictadura, de dictaduras comunistas, sino de dictaduras, por supuesto, Hitler, Mussolini, Franco utilizaron esas técnicas, ¿no? De cambiar la realidad cambiando la huella que la fotografía presuntamente reflejaría de la realidad, ¿no? Hannah Arendt, que me parece una pensadora extraordinaria, tiene un libro, o bueno, se ha recopilado un libro con 2 artículos largos suyos que precisamente tratan este tema, ¿no? Y Hannah Arendt pone el ejemplo de lo que hizo Stalin con Trotsky, ¿no? Borrarlo de los libros de historia, borrarlo de las fotografías y borrarlo del mundo, porque al fin y al cabo, como digo, fue un agente stalinista quien se cargó con un piolet dándole golpes en la cabeza en su propia casa a Trotsky en su casa de México, ¿no? Ramón Mercader, por cierto, era español. Bueno, en este libro que se acaba de mencionar de Hannah Arendt, Hannah Arendt hace una distinción entre verdad racional y verdad factual. Y dice una cosa que deja los pelos de punta, ¿no? Dice, supongamos que alguien cogiera todos los libros de matemáticas que hay en el mundo y los quemara y no hubiera ninguna prueba documental de este principio matemático que más o menos todo el mundo conoce. La suma de los ángulos de un triángulo ha de ser igual a la suma de los ángulos de 2 lados de un cuadrado, ¿vale? Sabéis que 2 lados de un cuadrado son 180 grados y la suma de los 3 ángulos de un triángulo también suman 180 grados. Bueno, pues Hannah Arendt dice con mucho sentido común, aunque fueran borrados de todos los libros de matemáticas esos principios matemáticos, la mente humana sería capaz de reproducirlos porque se trata de una verdad racional, una verdad de razón que puede ser reproducida, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con la verdad factual? Vamos a volver al caso de Stalin, Lenin y Trotsky. Bueno, si Stalin hubiera conseguido alterar todos los negativos de esta foto, hacer que desapareciera el negativo original y que solo perdurara el negativo modificado o algo así, pues no tendríamos constancia de que este hecho sucedió, porque al cabo del tiempo estas personas habrían desaparecido y no habría testimonios de que esa cercanía había existido, ¿no? Hay una frase de Susan Sontag. Susan Sontag fue una intelectual americana muy destacada. Es curioso, he citado, no me he dado cuenta, pero he citado a Hannah Arendt y ahora Susan Sontag. Me parece que son 2 cumbres del pensamiento del siglo XX, ¿no? Susan Sontag, por supuesto, más joven, pero maravillosa, ¿no? Bueno, pues Susan Sontag tiene un libro del 78 que se llama Sobre la fotografía, que es maravilloso, y dice una frase que es una verdad como un puño, ¿no? Una pintura falsa falsifica la historia del arte. Una falsa fotografía retocada cuyo texto es falso falsifica la realidad.
Bueno, pues estamos ante eso más o menos, ¿no? Susan Sontag, si os interesa, tiene un libro mucho más reciente, este es del 76 o el 78, no recuerdo exactamente. Susan Sontag tiene un libro mucho más reciente del 2000, poco antes de que muriera, yo creo que fue de principios de los 2000, que se llama Ante el dolor de los demás, que a pesar de que el nombre no lo demuestra, es un libro que va sobre fotografía y es impresionante, ¿no? Bueno, aquí tenéis más alteraciones de la realidad. Sabéis que Franco y Hitler se reunieron en Hendaya brevemente cuando ya había acabado la Guerra Civil Española y estaba a punto de comenzar la Guerra Mundial, o había comenzado ya la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y se encontraron en Hendaya. No había muchas pruebas de ese encuentro, bueno, pues montaron esta fotografía ad hoc, ¿no? Sabéis que en el 45 los soviéticos entraron en Berlín antes que llegaran los americanos o los franceses o los ingleses, ¿no? Llegaron primero los soviéticos y fueron los que tomaron Berlín. Esta es una foto famosísima de los soldados soviéticos plantando la bandera soviética sobre el Reichstag en Berlín, sobre el Parlamento alemán, ¿no? Esta foto es famosísima porque fue manipulada. Resulta que el soldado que está plantando la bandera, no, el que está ayudando al que está plantando la bandera, el que está aquí abajo, originalmente mostraba dos relojes en sus muñecas, uno en la mano izquierda y otro en la mano derecha. Claro, dos relojes sugiere que quizá uno de ellos es fruto del pillaje, es decir, de soldados alemanes muertos, por ejemplo. Bueno, pues pareció interesante borrar el reloj. Este cambio es mucho menor que borrar a Trotsky, ¿no? Pero quiero decir, manipulaciones de la imagen han existido desde que la imagen existe, la imagen fotográfica, ¿no? No sé si conocéis este libro, bueno, seguramente sí, porque os habrán hablado de él o os hablarán durante la carrera, durante el grado, pero Roland Barthes es uno de los teóricos de la imagen más impresionantes, bueno, semiólogo, semiótico más impresionante, no solo por lo que decía, sino cómo lo decía. O sea, es un maestro de la escritura y vale la pena leer sus ensayos, aunque no te los creas o aunque discrepes de ellos, solo por el estilo, ¿no? Bueno, pues Roland Barthes tiene un texto que se llama El mensaje fotográfico del 61, muy antiguo, pero hace menciones a lo que llama los procedimientos de connotación, y dentro de los procedimientos de connotación menciona el trucaje y menciona un caso bastante famoso y bastante sorprendente, ¿no? La foto que veis abajo es una foto que fue publicada en un diario o en medios americanos de los años 50 y que muestra a un líder comunista americano, Earl Browder se llamaba, es este que está aquí a la izquierda, y a la derecha muestra a un senador demócrata llamado Tydings. Este senador estaba a punto de presentarse a unas elecciones para competir con el candidato republicano y revalidar su puesto de senador por su estado, que no sé si era Missouri, no recuerdo cuál, no recuerdo exactamente qué estado, pero estaba a punto de competir con el candidato republicano, ¿no? Bueno, pues fue publicada esta foto en la que el candidato demócrata parece estar prestando oídos muy atentos a un líder comunista americano. Estamos en plena Guerra Fría, estamos en plena época de la caza de brujas, McCarthy estaba muy activo, como veremos después. Bueno, pues luego se demostró que esta fotografía era un montaje. Una de las fotografías originales era esta, donde vemos a Tydings oyendo la radio junto a un colega del Partido Demócrata sobre unas elecciones previas, los resultados electorales, y aquí vemos a Earl Browder, el líder sindicalista y comunista, en un juicio en el que fue preguntado por no sé qué asuntos unos años antes. Bueno, el montaje les muestra a estos muy juntos. No se sabe exactamente porque eso nunca se podrá valorar, pero Tydings perdió las elecciones contra el candidato republicano después de haber revalidado su acta de senador durante muchas elecciones, ¿no? De manera que alguna imagen cabe atribuirle al
algún efecto cabe atribuirle a la imagen para que este resultado electoral se produjera, ¿no? Luego se demostró que detrás de esta fotografía estaba el tristemente famoso senador McCarthy, que sabes que es el responsable de la también tristemente famosa caza de brujas de los años 50 contra cualquier sospechoso de afinidades comunistas, ¿no? Se suponía que cualquiera que tuviera un espíritu liberal de izquierdas, y no digamos ya si se declaraba comunista, pues era una especie de espía soviético que estaba dentro de Estados Unidos y que era sospechoso, por lo tanto, de traición, ¿no? Es que es curioso porque esta estrategia de los años 50 se ha seguido repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Este señor que veis aquí es John Kerry en los años 70, que compitió contra George Bush, creo que en el segundo mandato de George Bush en 2004, y perdió. No se sabe muy bien si perdió por esta foto, pero los medios de derechas en Estados Unidos publicaron esta foto en el que se ve a John Kerry compartiendo estrado con Jane Fonda, una activista, una actriz americana famosa y que fue activista en los 70 y ha continuado siendo activista durante toda su vida contra la guerra de Vietnam. Estamos en los años 70. Bueno, esta noticia es falsa, esta foto es falsa. Associated Press, que aparece aquí, es una fuente impostada o suplantada. Associated Press nunca difundió esta foto. La cuestión es que John Kerry sí mantuvo posiciones antiguerra de Vietnam en los años 70 y Jane Fonda obviamente también, pero aquí lo que han hecho es mezclar ambas fotos para mostrar un protagonismo de John Kerry cuando era un chaval que no tenía, pero que ahí aparece ya como infectado de activismo antibelicista, ¿no? Fijaos que estamos en 2004. En 2004 Estados Unidos estaba embarcado, 2003-2004 estaba embarcado en la guerra contra los países árabes, en particular contra Afganistán primero y luego contra Irak. En 2001 había sido el atentado contra las Torres Gemelas. Entonces, claro, presentar a un candidato demócrata como alguien que en su juventud se puso en contra de la guerra del Vietnam y que en su madurez puede ponerse en contra de la guerra contra los islamistas y la venganza que los americanos reclamaban, pues es desacreditarlo ante muchos votantes demócratas moderados que podían decir, oye, pues voto al candidato republicano que va a defender mis intereses mejor, ¿no? De hecho, Kerry perdió las elecciones contra George Bush. Pero es que hemos visto 1951, 2004, pero es que, una cosa, sí que hay una foto, buscando en los archivos y navegando por internet, sí que encontré una foto de un fact-checker, que luego veremos lo que son desmentidores o verificadores de bulos. Sí que hay una foto que muestra a Jane Fonda en un acto público contra la guerra del Vietnam y John Kerry, que es este de los dientes un poco de conejo aquí detrás, está desenfocado, no tenía ningún protagonismo entonces, y sí que hay una foto que muestra a los dos. Así que ya avanza una cosa que quizá pueda desarrollar luego. Una de las fuerzas o de las potencias o de las virtudes que tiene la desinformación es que no es delirante, no son ideas absolutamente disparates o dislates, ¿no? sino que hay un fondo, muchas veces hay un fondo de verdad o hay una prueba material que podría soportar esa desinformación, ¿no? Es mentira que John Kerry y Jane Fonda compartieran atril dando una charla antibelicista en la época de la guerra del Vietnam, pero sí es verdad que compartieron como público actos, ¿no? Bueno, pues decía que esto parece que nunca deja de estar de moda, ¿no? Hemos hablado de 1951, hemos hablado de 2004, pues podemos irnos a 2016, hace nada, ¿no? En las elecciones, en el debate de las primarias que convirtieron a Trump en candidato, que por eso ahora es presidente, porque se presentó a las elecciones y ganó a la candidata demócrata que era Hillary Clinton, en las primarias republicanas, no sé si recordáis que Donald Trump se enfrentó a varios candidatos republicanos que en principio estaban mejor colocados que él, ¿no? Uno de ellos era Marco Rubio, es este de aquí. Bueno, pues otro candidato republicano que no era Trump, un tercero que se llamaba Ted Cruz, también como Marco Rubio latino, pero republicano, no es incompatible ser latino y ser republicano en Estados Unidos.
un rival de este que se llama Marco Rubio, llamado Ted Cruz, publicó este fake fotográfico en el que Marco Rubio aparece dándole la mano muy efusivamente y sonriendo a Obama. De manera que la idea era presentar a Marco Rubio como alguien muy flojito, muy tibio, muy complaciente con el actual presidente, por entonces demócrata, que era Obama en ese momento, ¿no? Entonces, Ted Cruz está denunciando esta connivencia entre uno de los candidatos republicano que pelea contra él y el presidente demócrata, en este caso Obama, ¿no? Bueno, ¿sabéis cómo resultó esto? Ted Cruz y Marco Rubio pegándose entre sí y al final el que se llevó el gato al agua, ¿sabéis quién fue? Que fue Donald Trump, que fue el que ganó las primarias, ¿no? En cualquier caso, es un fake y muchos fact-checkers americanos lo denunciaron así, ¿no? Esta es la foto que publicó Ted Cruz en su página denunciando a Marco Rubio y esta es... Fijaos la chapuza de la historia, ¿no? Es una foto obtenida de un stock de estos de fotos libres que hay en Internet. Si buscáis en un stock de fotos y ponéis gente en inglés, gente dándose la mano, tal, una de las primeras fotos que ofrece es esta. Fijaos el ordenador portátil, el reloj, le han puesto la cara de Marco Rubio a este señor y le han puesto la cara de Obama a este señor y los han rotado, los han invertido, hasta el punto de que lo característico, lo curioso de esta foto es que se estuvieran dando la mano izquierda, ¿no? Que dos personas estén dando la mano izquierda es un poco extraño, ¿no? Ahora ya no nos damos la mano en absoluto, desgraciadamente, ni más cosas, ¿no? Menos un abrazo. Pero vamos, darse la mano izquierda es un poco extraño. Bueno, pues para despistar más, invirtieron la foto e hicieron este montaje, ¿no? De manera que se trata de un caso a mí me parece de una ingenuidad notable, ¿no? Porque ¿por qué un candidato republicano no puede darle la mano al presidente que al fin y al cabo es el presidente de su país, ¿no? ¿Por qué dos activistas antiguerra no pueden aparecer juntos compareciendo en una rueda de prensa o en un meeting, ¿no? ¿Por qué? En fin, no sé, me parece todo muy absurdo, ¿no? Pero bueno, parece ser que esto influye en el electorado y puede determinar un cambio en el voto, ¿no? Os decía antes que un pensador sobre las imágenes, no solo un fotógrafo maravilloso y un profesor, porque también es profesor en la Universidad Pompeu Fabra, me parece recordar, es Joan Fontcuberta. Joan Fontcuberta tiene un par de libros impresionantes que yo recomiendo vivamente sobre la fotografía. Sabéis que Joan Fontcuberta debe ser un caso excepcional en el panorama intelectual español porque es Premio Nacional de Fotografía y Premio Nacional de Ensayo, ambas cosas, lo cual no creo que haya alguien que pueda destacar en las artes y que al mismo tiempo sea capaz de escribir con la precisión y con el estilo de Fontcuberta. Bueno, pues precisamente cuando sacó La Cámara de Pandora y reconociendo todo su trabajo de ensayista, le fue concedido el Premio Nacional de Ensayo, creo que fue en 2011 o 2012, y más recientemente ha sacado otro libro que se llama La furia de las imágenes, notas sobre la posfotografía. Ambos son extremadamente recomendables, ¿no? Yo os los recomiendo vivamente. Bueno, pues hablando de Joan Fontcuberta, al que le dedico un capítulo en el libro ese que os he mostrado antes de Máscaras de la Mentira, os voy a contar una historia que es muy interesante y que sucedió, quizá algunos la conozcáis porque es bastante famosa, ¿no? Una de las exposiciones más conocidas de Joan Fontcuberta se llamó Sputnik, es de 1997, y en esa exposición y un libro que la acompañaba, que no venía firmado por Fontcuberta, sino por una fundación llamada Sputnik, se presentaba el extraño caso de un cosmonauta soviético que había desaparecido misteriosamente en el espacio mientras realizaba un vuelo orbital en torno a la Tierra con una perrita de prueba que estaba allí en la nave con él, que se llamaba Cloca. De manera que Iván Stoshnikov, que es este señor, habría desaparecido, Iván Stoshnikov, que es este señor, habría desaparecido en el espacio mientras realizaba un vuelo orbital con su perrita Cloca.
Eso que fue un grave varapalo para la carrera espacial soviética frente a Estados Unidos. Estamos en los años 60 y Estados Unidos y la URSS están embarcados en una guerra no solo fría, sino también espacial, ¿no? Fue ocultado por las autoridades soviéticas, que lo que hicieron fue borrar a Iván Stoshnikov de la historia oficial de la cosmonáutica soviética y del mundo. Es decir, desapareció todas las fotos, su familia fue deportada a Siberia, sus amigos fueron silenciados, nadie pudo hablar de Iván Stoshnikov nunca más, ¿no? En la exposición que le dedica Fontcuberta aparecen fotos con Iván Stoshnikov y sin Iván Stoshnikov, jugando con el bien conocido modus operandi stalinista de borrar, bueno, de stalinista y de Mao y de Hitler y de Mao Zedong y de Mussolini, etcétera, ¿no? Y de Franco, imagino, de borrar a los no afectos, ¿no? Esta historia es una ficción puramente, o sea, Fontcuberta se imaginó a un cosmonauta soviético, se imaginó una historia y montó una exposición en torno a eso que era una ficción, y todo el mundo sabía que, o debía saber que Joan Fontcuberta era un fotógrafo artista que hacía montajes, exposiciones y que creaba una narrativa en torno a un fenómeno que no existía y lo documentaba con imágenes, ¿no? Bueno, Iván Stoshnikov, de hecho, quiere decir, es Joan Fontcuberta en ruso, ¿no? Y este es él, este es un autorretrato de Joan Fontcuberta insertado en la Plaza Roja de Moscú con otros comandantes y cosmonautas soviéticos, y en el que él mismo se ha puesto y luego se ha quitado, ¿no? Bueno, la exposición estuvo rodando por España y por el extranjero durante varios años, pero poco después de que fuera inaugurada, no sé si en Madrid o en Barcelona, el periódico El Mundo sacó esta noticia. En la exposición Joan Fontcuberta no aparecía por ningún lado, la exposición parecía estar financiada y montada por una tal Fundación Sputnik, como os he dicho antes, que pretendía restaurar el nombre de ese cosmonauta, rescatarlo del olvido, resucitarlo porque había desaparecido, había sido borrado, su familia deportada, sus amigos silenciados, su foto hecha desaparecer. Bueno, pues el mundo cayó en la trampa y dijo viaje a nunca jamás. Moscú ocultó la desaparición de un cosmonauta y una perra en el espacio. Bueno, luego, claro, el mundo tuvo que rectificar porque esta noticia no era ajustada, pero es que lo más extraño del caso es que 10 años más tarde, en 2006, casi 10 años, 9 años más tarde, en 2006, el inefable Iker Jiménez, en su programa Cuarto Milenio, dedicó uno de sus temas monográficamente al caso de Iván Stoshnikov, ¿no? De manera que todavía hay una página web que recoge esa intervención de Iker Jiménez glosando la figura de Iván Stoshnikov, ¿no? Fue un escándalo y fue una vergüenza. Yo no sé este señor cómo sigue haciendo programas, pero bueno, la cuestión es que nos presentó como un gran misterio la desaparición de Iván Stoshnikov, ¿no? Bueno, todo esto ha venido a cuento porque Fontcuberta, en uno de esos libros que os he mencionado, en La Cámara de Pandora, hace una reflexión sobre la manipulación de la imagen, sobre los trucajes, impresionante en el ámbito informativo, porque el trucaje tiene sobre todo interés cuando la fotografía se te vende como un trozo de realidad. A nadie se le ocurriría criticar a un fotógrafo artista, a un fotoartista o a un fotógrafo publicitario por manipular una imagen. Por supuesto que damos por descontado que la imagen está retocada o está manipulada, pero se supone que un fotógrafo periodista, dentro de su ética profesional, el principio básico es que el fotógrafo saca la realidad y la realidad idealmente habría sucedido de la misma manera de no estar allí presente el fotógrafo, ¿no? Ese es el principio básico de la ética y de la deontología del fotógrafo periodista, ¿no? Bien, esta es la fotografía que publicó El País el 12 de marzo de 2004, es decir, al día siguiente de los atentados que causaron 192 muertos
en Madrid y alrededores, ¿no? Es una fotografía crudísima, es una fotografía a 5 columnas, perdón, a 4 columnas. Bueno, la cuestión es que es una fotografía que tenéis aquí, la imagen original. Ya digo que es una imagen muy cruda y que El País decidió publicar en toda su crudeza. Es momentos después del atentado, con los heridos y probablemente los muertos en el exterior y en el interior del tren, ¿no? De uno de los trenes afectados por los atentados yihadistas, ¿no? Bien, esta fotografía es de la agencia EFE, la publicó El País tal cual, y vamos a ver lo que se hizo en otros países con esta fotografía. Bien, este es de Washington Post, también el día 12, y USA Today, ¿no? Fijaos que con relación a la anterior, aquí hay un pequeño, no es la misma foto, fijaos que la postura de este señor es diferente. Lo que hace la foto de Washington Post es tomar otra distinta, quizá conseguida unos segundos antes o después de esta, pero sobre todo reencuadrarla o recortar. Ya os anticipo que el problema está aquí, ¿no? No se sabe muy bien lo que es esto, es una masa sanguinolenta, perdonadme porque no es muy desagradable, pero es que tenemos que hablar de ello, ¿no? Lo que hace The Washington Post es utilizar otra foto y recortarla, ¿vale? Lo que hace The Guardian, un periódico que me merece mucho respeto británico, es quitarle saturación al color de esta parte de la foto para que no se aprecie lo que se apreciaba en las anteriores, y es que es un resto sanguinolento de alguien que probablemente estará muerto, ¿no? Eso lo hace The Guardian, es decir, no recorta la foto, la pone entera, igual que la del País, pero digamos que interviene selectivamente sobre esta parte de la foto, ¿no? The Times ya es la repera, porque The Times lo que hace es meter Photoshop a toda pastilla. Fijaos que, además de una forma bastante chapucera, lo que hace es clonar las piedrecitas que hay bordeando las vías del tren en cualquier estación y hacer desaparecer lo que aparecía antes de forma bastante evidente, ¿no? Vemos un proceso gradual de desaparición. The Times juzgó que no era cuestión de que sus lectores británicos se desayunaran el huevo y las tostadas y el bacon viendo esto, ¿no? ¿Son formas de abordar la noticia muy libres por parte del periódico? Pues yo creo que no. Si quieres publicar esta foto, públicala, pero públicala tal y como fue, no intervengas sobre una parte, y si no la quieres publicar, no la publiques, o elige otra que no sea tan explícita como esta, pero publicarla metiendo la mano yo creo que atañe y atenta contra la ética periodística, ¿no? Como parece bastante obvio, ¿no? Este caso que os acabo de comentar de la foto esta famosa de los atentados, la más cruda, seguramente una de las más crudas, lo comenta de una manera magnífica Joan Fontcuberta en el libro este de la Cámara de Pandora del que os he hablado, ¿no? También comenta esta foto. Esta foto es de Brian Wolski, un reportero británico, me parece, creo recordar, destinado en Irak, ¿no? Esta es la foto que apareció publicada en el medio de comunicación para el que trabajaba porque fue despedido, Brian Wolski, y esta es la demostración de lo que hizo. Vamos a ver, esta es la foto que os acabo de mostrar, la que está abajo. Fijaos que es muy dramática porque vemos al soldado norteamericano con la metralleta dándole el alto a un tipo que parece estar suplicándole algo en relación a su hijo. Están todos aquí sentados y el policía, o sea, el soldado está dándole el alto a este hombre que está levantándose con su hijo. Lo que pasa es que esta foto está manipulada y las fotos de las que procede son estas dos que están arriba. Quiero que os fijéis en esta parte de la foto, veis esta espalda y esta cabeza. El soldado queda a la derecha de esta persona. En cambio, en esta foto, el soldado, como veis, queda a la izquierda de esta persona, que es la misma, ¿no? Bueno, la chapuza fotográfica fue decir, vamos a ver, tengo aquí al soldado diciéndole que no se mueva a un tipo, pero el tipo está mirando a otro lado.
Y tengo al tipo mirando al soldado, pero en ese momento el soldado está mirando a otro lado. Pues vamos a mezclar las dos fotos. Con tal mala pata que aquí aparece 2 veces la espalda del tipo y 2 veces la cabeza de este hombre. O sea que fue una chapuza fotográfica bastante notable, ¿no? No os he pedido feedback. ¿Me estáis oyendo todos bien, verdad? ¿Hola? Sí, te estamos siguiendo, te estamos siguiendo. Es que llevo mucho rato hablando y a veces tengo la sensación de que estoy solo, pero es que uno no acaba de acostumbrarse de esto de hablarle a una máquina, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, seguimos. Más cosas que comenta Fontcuberta con mucha gracia. Yo recomiendo el libro porque yo lo que estoy haciendo es documentar cosas que el libro cita y que no documentan. En el libro no hay imágenes o hay muy poquitas, ¿no? Pero yo lo que he hecho es documentarme sobre lo que Fontcuberta comenta. Esta es una fotografía de la familia real que partió de la Casa Real en 2005, en las Navidades de 2005 a 2006, ¿no? Sabéis que todos los años la Casa Real manda alguna felicitación navideña a todos los españoles y en 2005 el actual rey emérito, que entonces era el rey en plaza, en ejercicio, mandó esta fotografía en la que aparecen los reyes rodeados de todos sus nietos, ¿vale? Hay algunas cosas en la foto que no cuadran, hay algunas, en fin, ¿no? Hay mucha gente que empezó a pensar que aquí había alguna manipulación o algún montaje, ¿no? Porque había posturas que no eran muy naturales, o en fin, no sé. Todo explotó cuando pocos meses después una periodista española que quizá os suene, Pilar Urbano, le hizo una entrevista a doña Sofía y doña Sofía, así muy campechana ella, parece ser que le confesó así en confidencia a Pilar Urbano que, bueno, que una fotografía de fin de año, de Navidad, de la Casa Real, se puso ella con Photoshop y pim pam, pues no podía juntar a todos sus nietos por cuestiones de agenda de sus papás y lo que hizo fue un montaje fotográfico y se lo atribuyó ella a sí misma, ¿no? No sé si estoy compartiendo ahora una página del mundo, no estoy seguro. No, ahora No, una fotografía. No. Ahora la fotografía de Navidad. Pues no. Quería compartiros una página del mundo, pero me da miedo no poder volver donde estaba, así que vamos a volver donde estaba. Si quieres ponerla en el chat, tal vez si tienes el enlace podemos entrar después. Puedo ponerla en el chat, vamos a ver, en el chat. A ver, voy a copiar el enlace, sí. Vamos a ver, copio el enlace del mundo y lo pongo en el chat. Disculpadme porque soy un poco lento, ¿eh? El chat está aquí. Si no, nos parece. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Si entráis en esta dirección, veréis que el mundo hace una explicación muy detallada de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Yo lo tengo resumido aquí, os lo puedo mostrar, pero no sé si estáis volviendo a ver ahora el PowerPoint. Sí. ¿Estáis viendo la foto de los reyes? Bueno, la explicación... perdón, vamos a ver. Vuelvo aquí. La explicación es esta. A ver. Perdón, La explicación es esta. El bebé que aparece en brazos de doña Sofía, en realidad está extraído de una foto en la que está en brazos de su madre, es el hijo de una de las hijas, perdón, no sé si la mayor o la pequeña, imagino que la mayor del príncipe por entonces y Leticia, doña Leticia, y el niño que está encima de uno de sus primos, el bebé que está encima de uno de sus primos, en realidad estaba en los brazos de su madre, Cristina de Borbón. Lo que pasa es que fue extraído de ahí y colocado encima de su primo, ¿no? Bueno, ya digo que doña Sofía confesó que esta chapucilla, porque no podemos llamarlo de otra manera, fotográfica, la había hecho porque no podía tener a todos sus sobrinos, le daba pena y dijo, vamos a ver, yo esto lo resuelvo como me llamo Sofía, ¿no?
Bueno, que al fin y al cabo es la sabiduría, ¿no, Sofía? Bueno, la cuestión es que ahí tenéis el montaje. Bueno, cuando se descubrió todo esto, encima Pilar Urbano publicando ese libro en el que doña Sofía confesaba haberlo hecho, los internautas se volvieron locos, ¿no? Porque dijeron, vamos a ver, si la familia real hace esto, pues nosotros lo hacemos también. Es decir, familia real o familia irreal o familia regia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues entonces el cachondeo fue brutal, ¿no? Aquí tenemos a los Loonies o tenemos a los Simpson o tenemos a José Luis Moreno y Mari Carmen, ¿cómo se llama? Mari Carmen, hay doña Urraca o doña Rogelia, perdón, y ¿cómo se llamaba esto? Macario, ¿no? Matrix, el álbum de los Beatles, bueno, pues si caben 40, ¿por qué no van a caber 48 o 50, ¿no? Pues vamos a meterlos a todos, ¿no? Hay cosas más, esto es una cosa jocosa, pero hay cosas más tristes, ¿no? Esta es la imagen de abajo en color es una fotografía de Obama siguiendo, aquí está Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, que sería la ministra de Exteriores, más o menos, de su gabinete, en el momento en el que están entrando los SEAL o los... ¿Y este es Joe Biden? ¿Este es Joe Biden? Creo que sí. Bueno, la cuestión es que esta es una foto en la que están atentos todos a una pantalla que está mostrando cómo entran las fuerzas especiales americanas en el refugio de Tora Bora o donde fuera, donde estaba oculto Bin Laden y lo matan, ¿no? Bueno, un diario israelí que estaba muy contento con que hubieran matado a Bin Laden, que al fin y al cabo los sionistas tampoco son muy amigos de los árabes, que digamos, lo que hizo fue publicar un diario ultraortodoxo radicado en Israel, publicó esta foto, pero lo que hizo fue hacer desaparecer a las mujeres porque no le parecía conveniente mostrar a las mujeres, ¿no? Entonces las dos mujeres se caen de la foto, ¿no? Bien, hemos estado hablando, vosotros diréis, bueno, ¿cuándo viene la cuestión de la pandemia? Bueno, pues esperad un poquito, pero hemos estado hablando de trucajes fotográficos, pero muchas veces, vosotros sabéis, parece de sentido común, que la mentira con una fotografía o con una imagen no se consigue necesariamente metiendo la mano, es decir, manipulando la fotografía, el soporte fotográfico en sí. Muchas veces la manipulación de la imagen basta con ponerle un pie de foto que no corresponde a lo que estamos viendo o sobreinterpretar una foto con datos que la foto no muestra en sí. Estas son cuatro imágenes fundamentales que mostró se me ha olvidado el nombre, se me acaba de ir el nombre. El secretario de Estado de George Bush en el año 2002, cuando habían caído las Torres Gemelas y Estados Unidos estaba pensando en hacer aquella tormenta del desierto para atacar tanto a Afganistán como luego a Irak. Donald Rumsfeld. Powell, sí, se llamaba Colin Powell. Este secretario de Estado americano, que era afroamericano, Colin Powell presentó en la ONU tomas aéreas de presuntos refugios o instalaciones donde Saddam Hussein, el líder de Irak, guardaría las armas de destrucción masiva, esas famosas que luego no fueron encontradas sobre el terreno. Luego se demostró que las únicas armas de destrucción masiva las llevaron los americanos a Irak, ¿no? Allí no había armas de destrucción masiva. En cualquier caso, eran tomas aéreas tomadas por aviones espía. Lo que pasa es que aquí vemos unas instalaciones y no sabemos muy bien lo que es. Pero claro, si te pone almacenamiento de misiles o ojivas nucleares o cabezas nucleares o te dice búnkeres de desinfección, seguridad, vehículos de descontaminación, munición química o te dice edificio de ensamblaje de misiles, bueno, pues tú dices amén, ¿no? Eso podría ser una fábrica de leche en polvo para niños, que era lo que decían los iraquíes, seguramente no sería eso, pero los iraquíes insistían en que ellos no tenían armas de destrucción masiva. Podía ser una fábrica de yogures o de chupetes o de
lo que queráis, ¿no? O una fábrica de armas, pero no de armas de destrucción masiva. En cualquier caso, las fotos no demostraban de forma fehaciente algo que los textos sí que decían, ¿no? Estas imágenes las presentó Colin Powell delante del Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2003 para conseguir la bendición de la ONU para atacar Irak porque Saddam Hussein escondía armas de destrucción masiva. La ONU no le dio su bendición, pero Estados Unidos, como sabéis, atacó igualmente, flanqueado por Tony Blair, que era el premier británico entonces, y por José María Aznar, que era el presidente español en ese momento, ¿no? El triángulo ese, el trío de las Azores, se llamaba la foto de los tres, ¿no? Bueno, lo más grotesco del caso es que unos días antes de que fueran presentados esas pruebas, esas supuestas pruebas de que Irak estaba escondiendo armas de destrucción masiva, los americanos, la delegación americana en la ONU en Nueva York solicitó formalmente que una reproducción del Guernica que estaba colgada en el pasillo, este es el pasillo que da acceso al Consejo de Seguridad en el edificio de la ONU de Nueva York. Bueno, pues desde el año 85 estaba colgado esta reproducción que pagó Rockefeller, Nelson Rockefeller nada menos, pagó una reproducción del Guernica, un tapiz que fue aprobado por Picasso y que fue colgado en el pasillo que conduce al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pues los americanos se empeñaron en que esa imagen tenía que desaparecer. Claro, iban a proponer a la ONU un bombardeo, que la ONU se apuntara a un bombardeo, cómo presentar la idea de que la ONU apoyara un bombardeo con un tapiz detrás que estaba denunciando precisamente un bombardeo sucedido muchos años antes en un contexto que era la Guerra Civil Española y la Guerra Mundial, que fue precisamente al final de la Guerra Mundial lo que motivó que la ONU naciera. La ONU nació en el año 45 precisamente para evitar cosas como las que veíamos en el cuadro de Picasso, ¿no? Bien, pues aquí tenemos a Hans Blix en 2002. Hans Blix era el delegado de la ONU, el que tuvo que estar en Irak viendo lo que había, una especie de inspector de la ONU que dijo que él no veía pruebas de que Irak tuviera armas de destrucción masiva. Pues ahí tenemos a Hans Blix y todavía el Guernica está colgado. Fijaos que es un sitio estratégico porque en ese pasillo se dan ruedas de prensa. Los que salen del Consejo de Seguridad se ponen a atender a los medios delante del Guernica, de la reproducción del Guernica. Y este es Dominique de Villepin, el primer ministro francés en 2003, dando una rueda de prensa en el mismo sitio donde ha sido hecho desaparecer el Guernica. Se han puesto delante unas cortinas y unas banderas y ha desaparecido el Guernica. Bueno, eso es lo más grotesco de todo, ¿no? O sea, quiero que este ejemplo, que parece una tontería, represente la importancia que tienen las imágenes. En este caso no una imagen fotográfica, porque el cuadro de Picasso obviamente es un cuadro, no es una fotografía, pero la importancia simbólica de las imágenes es brutal, ¿no? Y es quizá lo más grotesco de todo el caso, ¿no? Aquí tenéis, justo antes de las elecciones en Estados Unidos que dieron la presidencia a Trump, una página web pro-republicana publicó un tuit en el que aparecían 4 vídeos que presuntamente representaban pucherazos. ¿Sabéis lo que es un pucherazo? Meter votos que no corresponden a votantes reales en urnas, ¿no? Bueno, pues 4 pucherazos en 4 distritos electorales de las primarias demócratas. Es decir, estaba compitiendo Bernie Sanders contra Hillary Clinton. Sabéis que finalmente fue elegida Hillary Clinton, que fue la que perdió contra Trump en las elecciones, pero en las primarias demócratas se enfrentaron Bernie Sanders y Hillary Clinton. Bueno, pues esta página de una asociación o de un grupo cercano a los republicanos denunció que se habían cometido pucherazos. Este first draft, que es precisamente
el fact-checker, el verificador de datos que dirige Claire Wardle, de la que os he hablado antes, denunció que esto era una noticia falsa. En los 4 pucherazos, aquí vemos imágenes fijas, pero si veis los vídeos que están en YouTube, por ejemplo, en YouTube tenéis alguno de estos vídeos, es impresionante. Están metiendo en la urna votos a mansalva. Pero First Draft demostró que los 4 pucherazos correspondían a Rusia, no a Estados Unidos, y en el 2012 y en el 2016, ¿no? Pero el vídeo todavía está colgado en YouTube. Si buscáis, si ponéis Democrats bust on camera staff in ballot boxes, lo encontráis en YouTube, el vídeo todavía que nadie ha quitado de YouTube cuando es un fake, ¿no? Pero bueno, en fin, os voy a mostrar, esto sí que lo tengo aquí colgado, os lo voy a mostrar porque me parece un documento impresionante. Vamos a verlo. I'm Donald Trump, and I approve this message. The politicians can pretend something else, but Donald Trump calls it radical Islamic terrorism. That's why he's calling for a temporary shutdown of Muslims entering the United States until we can figure out what's going on. He'll quickly cut the head off ISIS and take their oil, and he'll stop illegal immigration by building a wall on our southern. Bien, lo paro aquí, lo paro precisamente. Es un spot de la campaña. Un spot de la campaña de Donald Trump en el 2016, a mediados del año. Sabéis que las elecciones son en noviembre, como van a ser ahora dentro de unos días. Este es un spot electoral de la campaña de Trump en el que hablaba de la inmigración ilegal. La voz en off está diciendo en ese momento que va a impedir la inmigración ilegal y que va a construir un muro entre México y Estados Unidos que además van a pagar los mexicanos, aquello que prometió hacer Donald Trump en la campaña del 2016, ¿no? Bueno, pues las imágenes que muestra justo en el momento en que está diciendo eso, vamos a retomarlo para que veáis el contexto. By building a wall on our southern border that Mexico will pay for. We will make America great again. Bien, la cuestión es, esas imágenes que aparecen de gente corriendo hacia una valla en un plano aéreo, como tomado por un dron o por una cámara que está muy alta, esas imágenes no corresponden a México. Y me duele decirlo, pero corresponden a la frontera, no sé si es Ceuta o Melilla. Unos años antes, en 2014, hubo una avalancha de inmigrantes subsaharianos que estaban en Ceuta o en Melilla, no recuerdo exactamente, y que se acercaron corriendo a la valla y que la escalaron y que se quedaron enganchados muchos de ellos en las concertinas que estaban allí puestas, etcétera. En fin, fueron unas imágenes tomadas, ya digo, en la frontera entre España y Marruecos, ¿no? Y Donald Trump las utilizó mientras estaba diciendo lo de México, levantar un muro con México. Son imágenes muy fuertes porque se ve una avalancha de gente acercándose, ¿no? No sé si habéis visto la película Guerra Mundial Z, ¿no? Los zombies acercándose al muro de la ciudad vieja de Jerusalén y asaltándolo mediante la estrategia de ir amontonándose unos encima de otros. Me parece alucinante, ¿no? La cuestión es que eso fue denunciado y en Estados Unidos los fact-checkers dijeron, oye, estas imágenes no corresponden a la frontera de México. Vergüenza para nosotros que corresponden a nuestra frontera, pero bueno, eso es otro tema que podemos dejar para otro momento, ¿no? Una de las fotos, esto es una foto que en sí no miente, porque la foto no miente, lo que miente es el texto, ¿no? Esta es una de las fotos que fueron de los falsos anuncios que fueron difundidos durante la campaña, y es que el Papa Francisco había explícitamente apoyado la candidatura de Donald Trump para las elecciones americanas, ¿no? Esto también fue desmentido por muchos fact-checkers. Los fact-checkers, no lo he dicho todavía, pero son empresas de periodistas normalmente independientes de los medios de comunicación, pero también hay algunas que dependen de medios de comunicación y que se dedican a desmontar bulos, ¿no? Son desmontadores de bulos, ¿no? Verificadores de bulos, ¿no? Entonces, esta noticia, por supuesto, fue desmentida, pero el hecho de que fuera desmentida no impidió que fuera compartida cientos de miles de veces entre
votantes presuntamente republicanos, porque estaban más cerca de quien comparte esta noticia está desde luego más cerca de Trump que lejos de él, ¿no? Todo esto no puede sorprendernos. Yo no sé si Trump estaba detrás o no de estas noticias en las que aparece que el Papa Francisco le apoya, pero es que Trump tiene una historia que pone los pelos de punta y avergüenza, ¿no? Trump, cuando no era todavía político, pero tenía ambiciones políticas, sabéis que Trump es un empresario inmobiliario que tiene muchas propiedades y entre ellas tiene resorts en Florida, ¿no? Hoteles de alto lujo y tal. Bueno, pues en todos los resorts de Florida había una reproducción de esta página de Time en la que vemos a Trump en la portada de la revista Time, enmarcado. Este es un resort suyo de Florida. Bueno, cuando compitió por la presidencia de Estados Unidos, algún periodista que se pasó por allí hizo una pequeña labor de investigación y se dio cuenta de que la revista Time nunca había puesto en portada a Donald Trump en ninguna de sus ediciones. Ni siquiera cuando Trump era famoso, porque sabéis que Trump durante mucho tiempo fue el conductor de un programa de la televisión, una especie de talent show sobre empresarios, ¿no? Los que se ponía la gente en el brete de dirigir una empresa o de tomar decisiones empresariales. En fin, había gente despedida y todo eso. Fired, ¿no? Y Trump era el presentador, digamos, o el conductor de ese programa. Entonces tenía una cierta relevancia pública, pero ni siquiera en ese momento Time le dedicó nunca una revista, una portada, ¿no? Bueno, lo que hizo Trump, ni corto ni perezoso, y con su ego ese que no le cabe en el pecho, fue usurpar el nombre de Time, poner una foto suya, eliminar en la fecha correspondiente a la actriz que en este caso salía en la portada, que es Kate Winslet, y ponerse a sí mismo, ¿no? Luego, de casta le viene al galgo, ¿no? Bueno, Trump últimamente, o la campaña de Trump para las elecciones que vienen ahora en el 2020, se ha dedicado a desacreditar a los demócratas utilizando vídeos manipulados en los que los demócratas aparecen compareciendo, ¿no? Y diciendo cosas, ¿no? Pero sacando de contexto las declaraciones y manipulándolas, ¿no? Esta es Alexia Ocasio-Cortez, una joven demócrata. Sus declaraciones son sacadas de contexto, son cortadas, son alternadas con imágenes de manifestantes golpeando a la policía. Ella está en ese momento diciendo que ella se siente identificada con la palabra radical y hace una especie de explicación etimológica de lo que quiere decir radical. Radical en inglés o como en español viene de raíz, de roots en inglés, ¿no? Ella está explicando que radical es ir a la raíz de las cosas, ¿no? Y que ella se siente identificada con esa acepción de la palabra radical, ¿no? Y claro, el montaje del vídeo de Trump, de la campaña de Trump, lo que hace es mostrar diciendo esas palabras, pero alternándolas con imágenes de ciudadanos afroamericanos golpeando a la policía con motivo de las protestas que hubo en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, ¿no? Es un vídeo impresionante que podéis encontrar también en internet, ¿no? Y que The Washington Post denunció de una forma muy explícita, alternando el vídeo de propaganda de Trump con las declaraciones literales de Alexia Ocasio-Cortez, ¿no? The Washington Post, sabéis que es uno de los medios más críticos con Trump en Estados Unidos, ¿no? Bien, hemos pasado, y casi no lo he dicho, sin transición desde la fotografía al vídeo, pero es que vosotros sabéis que últimamente, no sé si os suena el término deepfake, pero hay últimamente algo que está muy de moda y es, igual que la fotografía se puede manipular el vídeo y se puede manipular de una forma muy realista, ¿no? Eso se llama deepfake. Empezó siendo una especie de broma de mal gusto que hacían algunos en páginas porno. Cogían la cara de una actriz famosa que no había salido desnuda o, desde luego, copulando en ningún sitio y se la ponían a una actriz porno y colgaban ese vídeo en páginas específicas porno, ¿no?
Y había un canal que se llamaba Deepfake, que es el que da nombre al recurso, ¿no? Son procedimientos muy sofisticados en los que la imagen resultante es muy realista, altamente realista, ¿no? Bueno, el cine también lo ha utilizado, ¿no? No sé si os acordáis de la película Forrest Gump. En Forrest Gump aparece Tom Hanks dándole la mano al presidente Kennedy, me parece, y bueno, esos son montajes fotográficos, ¿no? De la misma manera que en la película El Irlandés de Scorsese, los cuerpos auténticos, reales, actuales de Robert De Niro y de Joe Pesci aparecen con la cabeza retocada digitalmente para que parezcan más jóvenes en cuanto a su apariencia de la cabeza, pero el cuerpo es el que tenían. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Sabes que Carrie Fisher, la actriz que encarna a la princesa Leia en la saga de la Guerra de las Galaxias, murió durante el rodaje de una película, bueno, pues fue reinsertada digitalmente o se tomó su cara cuando era joven para hacerla aparecer en películas posteriores a su muerte, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver este vídeo que me parece bastante impresionante, ¿no? Es un vídeo en el que un fact-checker que se llama BuzzFeed alerta sobre los peligros del deepfake, con una muestra evidente, con una muestra palpable de lo que se está refiriendo. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson was in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how do we move forward? Age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Bueno, me parece impresionante, ¿no? Ya digo que es un vídeo casi didáctico para demostrar de lo que es capaz el deepfake, ¿no? Aparece, como veis, el presidente Obama diciendo cosas que nunca ha dicho, entre ellas que Killmonger estaba en lo cierto. Es un activista de los Black Panthers de los años 60, creo que bastante violento, y ahí está diciendo algo que seguramente Obama no siente. Y la tercera de las cosas que dice es que el presidente Trump es un completo imbécil, ¿no? Y luego dice que eso no lo ha dicho nunca él, que podría decirlo, pero que hay formas de hacer aparecer que lo dice, pero cuando no lo dice, ¿no? Y luego la pantalla, como veis, se divide y aparece Jordan Peele, que es un director de cine americano. No sé si habéis visto una película muy recomendable que se titula Déjame salir, que es impresionante. Yo os recomiendo que veáis. Y luego sacó otra, que no recuerdo el título ahora, también muy buena. Yo recomiendo que sigáis a Jordan Peele. Bueno, pues Jordan Peele se ha prestado a esta especie de broma. Veis que lo que dice Jordan Peele no tiene la misma voz que Obama. Lo que pasa es que lo que él dice inmediatamente es transformado con el tono de voz propio de Obama. Jordan Peele no tiene la gesticulación facial que tiene Obama, pero lo que dice Jordan Peele es trasladado a los gestos que habitualmente hace Obama y el resultado es totalmente convincente. El resultado parece palabras dichas por Obama cuando no las ha dicho nunca. De manera que el deepfake permite que cualquiera diga cosas que nunca ha dicho con un gran realismo, ¿no? Bien, el deepfake se puede utilizar de una manera muy sutil, como lo hemos visto en el ejemplo este que acabamos de ver, o de una manera mucho más chapucera, pero bueno, también con un cierto grado de sofisticación, ¿no? Una plataforma ultra
de la derecha radical americana cercana a Trump, publicó editados unos vídeos donde Nancy Pelosi, que es una líder demócrata muy importante en el Congreso norteamericano, Nancy Pelosi, y una enemiga acérrima de Trump, parecía estar borracha mientras hablaba, ¿no? No sé si tengo... creo que podemos recuperar... Os voy a poner en el chat... Os voy a poner en el chat esta dirección porque me interesa mucho que entréis, ¿vale? Si entráis en esta dirección que os acabo de poner y pincháis, veréis cómo aparece Nancy Pelosi haciendo una intervención pública en un acto, no sé si electoral o qué, hablando en un estado que parece de absoluta embriaguez. O sea, parece que está pedo, pero en un extremo casi de caerse al suelo, ¿no? Lo que hace The Washington Post, que me parece que es el periódico que en este caso desmonta el bulo, es mostrar las imágenes de la intervención original de Nancy Pelosi. Lo que han hecho ha sido capturar la imagen y capturar la voz, la imagen ralentizarla, pero la voz ponerla a la misma velocidad y, sin embargo, que parezca que sus palabras salen de su boca. Sabéis que cuando tú ralentizas una imagen, el sonido se distorsiona y sale más grave de lo que es en realidad. Pero claro, el efecto consiste en distorsionar la imagen, pero que la voz salga con el tono normal de Nancy Pelosi y parezca que está hablando en estado de embriaguez, ¿no? Bueno, pues ese vídeo se difundió cientos de miles de veces o cientos de millones, no sé cuántas, una cosa brutal a través de redes sociales. Sí, lleva la suscripción, pero la suscripción te permite una opción que es free y que te puedes meter en la página. Dale al free y ahí le das ticas una cosa y te lleva directamente a la página y puedes acceder al contenido, ¿no? No hace falta suscribirse a The Washington Post, ¿no? Es un vídeo impresionante porque lo que hacen los fact-checkers más solventes en Estados Unidos, bueno, y en España también, es comparar los dos vídeos, ¿no? Entonces ves el metraje de uno y el metraje de otro y te das cuenta de que han metido la zarpa para alterarlo, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Bueno, ahí tenéis el enlace por si queréis entrar los que queráis entrar, ¿vale? Bueno, la cuestión es que Nancy Pelosi, después de que pareciera estar borracha, dirigiéndose a un público en estado de embriaguez, se dirigió a Facebook, porque Facebook fue una de las plataformas donde se difundió, y le dijo a Mark Zuckerberg: oye, por favor, elimina este vídeo porque es claramente fake. Zuckerberg se negó a eliminarlo porque dijo que esas palabras las había dicho ella y esas imágenes eran ella. Así que, ¿por qué lo iba a eliminar? Que no había ningún protocolo que le indujera a eliminarlo, ¿no? Bueno, entonces, dos artistas de vídeo americanos hicieron algo parecido y le dijeron a Zuckerberg: a ver si tienes narices de eliminar este, ¿no? Bueno, hicieron un deepfake con Zuckerberg dirigiéndose a cámara y diciendo que estaba controlando a los 3.500 millones de ciudadanos del mundo que tienen cuenta en Facebook, ¿no? Y a ver si se atrevía a quitarlo. Y Zuckerberg no lo quitó. De hecho, está todavía, ¿no? Fijaos que se trata de un vídeo que imposta o suplanta un medio de comunicación como es la CBS, en este caso, la sección de noticias de la CBS, ¿no? El titular dice lo que exactamente dijo Zuckerberg, pero si pincháis en el vídeo, que no sé si lo tengo por ahí, también está disponible en The Washington Post. Zuckerberg está diciendo todo lo contrario de lo que dice aquí. Aquí dice que anuncia medidas para proteger las elecciones y para impedir que las fake news bombardeen su plataforma y a los usuarios, y en realidad está diciendo todo lo contrario, ¿no? Me parece muy curioso, ¿no? Bien, y diréis, bueno, ¿y dónde está lo de la infodemia? Bueno, la infodemia, vamos a ir avanzando. Fijaos lo que decía el 2 de febrero de 2020,
cuando todavía la pandemia, que entonces no era una pandemia, era una epidemia, se extendía solo por la zona de Wuhan y había unos 14.000 contagiados. Sabéis que ahora estamos por los 40 millones o 30 y pico millones largos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía: la epidemia ha provocado una sobreabundancia de información, alguna ajustada y otra no, que hace que algunas personas tengan dificultades para encontrar recursos fidedignos o guías de confianza cuando los necesitan. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, decía unos días después: esta infodemia está obstaculizando las medidas de contención del brote, propagando pánico y confusión de forma innecesaria y generando división en un momento en el que necesitamos ser solidarios y colaborar para salvar vidas y para poner fin a esta crisis sanitaria. Eso, ya digo, en febrero del 2020, cuando era un caso muy localizado en China y con muy pocos casos fuera de China, ¿no? Bueno, os voy a mostrar, esta noticia es del 4 de febrero. Os voy a mostrar cómo empezó a afectar la infodemia a nosotros, a los alicantinos, y en particular, sabéis que la Universidad de Alicante está ubicada no en Alicante ciudad, sino que el campus está en una población que se llama San Vicente del Raspeig. Bueno, pues el 4 de febrero del 2020, es decir, por la fecha en la que la OMS estaba advirtiendo no solo de la pandemia, sino de la infodemia, apareció esto en redes sociales. A través de WhatsApp se fue difundiendo, luego saltó a Facebook y a Instagram y a Twitter, ¿no? Primer caso confirmado de coronavirus en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig. En esa época, el 4 de febrero, no sé si en España había algún caso de coronavirus, o el único que había estaba, recordaréis, en las Islas Canarias, en una isla de las Canarias, no sé si era en Tenerife, y era un turista alemán que había estado en China, se había infectado, había viajado a Alemania y luego a Canarias de vacaciones, y en Canarias se le había detectado la enfermedad. Yo creo que por esa fecha el único caso en España, en territorio español, del coronavirus estaba en Canarias. No había ningún caso en ninguna otra comunidad autónoma. En la España peninsular, desde luego, no lo había, ¿no? Bueno, pues esto es una manipulación de una página del País. Aquí veis que hay... veis que es una foto tomada a un ordenador donde aparece una página de la edición digital del País, ¿no? Aquí aparece Macarena Vidal Lill, aparece una fecha, aparece fechado en Alicante y aparece El País, Sociedad, últimas noticias de la crisis y una dirección electrónica aquí. Bueno, esto inmediatamente fue desmentido por los fact-checkers. Yo creo que El País no hizo mención a ello, pero los fact-checkers, entre ellos Maldita, sabéis que uno de los fact-checkers más activos en España es Maldita, junto con Neutral y otros, F Verifica, por ejemplo. Bueno, si tú ibas a esa dirección que aparecía aquí, la copiabas y la ponías en tu navegador y le dabas al clic, lo que aparecía era esta noticia, firmada por Macarena Vidal Lill el 4 de febrero, pero no desde Alicante, sino desde Pekín y Londres, y la noticia era: el coronavirus de Wuhan, el Reino Unido aconseja a sus ciudadanos que salgan de China si pueden. Fijaos que la foto es la misma. Esto no es el campus de San Vicente del Raspeig, esto no somos estudiantes y profesores del campus saliendo despavoridos con mascarillas porque hay un primer caso, ¿no? Pero el fake estaba hecho y el Ayuntamiento de San Vicente fue de los primeros, y es muy loable, de los primeros en desmentir esto. Yo creo que El País no hizo mención a que se estaba usurpando su cabecera, pero San Vicente del Raspeig, desde luego, el Ayuntamiento reaccionó a las pocas horas, ¿no? Y este es el fact-checker Maldita, Maldito Bulo en particular, que se dedica a desmentir bulos y, claro, decía: no se ha detectado un caso de coronavirus en la localidad alicantina de San Vicente a fecha de 10 de febrero. Bueno, en realidad era el 4, ¿no? No es un artículo real del País, y en España, por el momento, solo se han detectado 2 casos de contagio. Bueno, era en La Gomera y en Mallorca, ¿no? Y aparece sobreimpresionado la palabra bulo, ¿no? Sabéis que Maldita, junto con otros fact-checkers, Neutral, que lo han mencionado antes, son firmantes, suscriptores de una especie de pacto de buenas prácticas que entrega
el Poynter Institute, que es una especie de instituto que da un sello de calidad a los fact-checkers, ¿no? Bueno, durante la pandemia ha habido casos de suplantación de identidad y de cabeceras, pero mucho antes también, ¿no? Antes de que estallara la pandemia, estamos en el año, no sé si pone la fecha por aquí, así, 2017, el periódico Le Soir, no el francés, sino el belga, apareció una noticia falsa sobre el presidente francés que se presentaba a las elecciones entonces, ¿no? Y Le Soir tuvo que desmentir la información, ¿no? Se decía que Macron era el candidato preferido de Arabia Saudita. También se dijo que Hillary Clinton era apoyada por el presidente Ahmadinejad de Irán o algo así, ¿no? La cuestión es desacreditar al candidato acercándolo a unas amistades peligrosas, ¿no? Y Le Soir tuvo que desmentir la noticia, ¿no? Fijaos más noticias relacionadas con el coronavirus. Esta es una foto impresionante tomada con un dron de una playa en Mauritania donde unos pescadores se están haciendo a la mar para pescar y luego hay un montón de barcas de pesca en la orilla. Es una ciudad mauritana, no sé cuál, pero es una foto aérea impresionante, maravillosa, tomada con un dron, ¿no? Bueno, pues la noticia que apareció en Twitter y luego saltó a otras redes sociales fue esta que aparece aquí a la izquierda. Hay 500 pateras en Argelia a punto de zarpar rumbo a España. 5.000 inmigrantes ilegales llegarán en breve, muchos de ellos contagiados. ¿Qué hace el gobierno? Absolutamente nada. Eso el 2 de agosto de 2020. El tuit original del autor de la foto decía: en esta línea de costa donde el desierto del Sáhara se encuentra con el océano puedes encontrar esta escena espectacular, cientos de piraguas coloreadas brillantemente o en fin coloreadas de brillantes colores. ¿Alguien encuentra que esto es increíble? Bueno, pues fijaos cómo el fake, esto lo denunció Maldita y el que hizo el fake se dejó la firma del autor de la foto, que es Elija GJ, está firmado en Nuakchot, que creo que es la capital de Mauritania. Bueno, pues la foto original y el texto original tienen la firma del autor y la otra también, ¿no? Y ya digo que el fact-checker Maldita lo denunció como tal, ¿no? Como un bulo, ¿no? Esta no es la costa de Argelia. Ayer, fijaos lo que decían los bulos y la forma que tienen los fact-checkers de desmentirlos, ¿no? Bien, más casos. Esta es una foto de un fotógrafo, de un fotoartista que se llama Ignacio Pereira, de una colección que se llama Kenopsia y que antes de la pandemia mostraba imágenes urbanas de calles habitualmente muy concurridas, pero extrañamente vacías, ¿no? Aquí aparece solo un repartidor de globo paseando por la Gran Vía. Esto es obviamente la Gran Vía en Madrid, ¿no? Bueno, pues un tuit de Vox, la foto ya digo que es de 2018 o 2017 o 2019, en cualquier caso antes de la pandemia, ¿no? Un tuit de Vox decía: los españoles están haciendo muchas imágenes de manera espontánea. Esta retrata perfectamente el dolor de esta tragedia que el gobierno y sus satélites mediáticos pretenden ocultar. Fijaos, lo que hace es coger la fotografía, manipularla, trucarla, que aparezcan en la Gran Vía cientos de ataúdes con la bandera de España por encima y atribuirla a ciudadanos que espontáneamente están haciendo fotos. No se trata de una foto hecha por un ciudadano espontáneo, es una foto hecha por un artista que ha sido manipulada con una intención muy clara, ¿no? Entonces el artista, que se da cuenta de que se está utilizando su fotografía de esta manera torticera, dice... Ignacio Pereira dice: soy el autor original de esta fotografía y exijo que retiren cuanto antes esta publicación. No pueden interpretar una obra a su gusto, por favor, retweet. En cualquier caso, cuando se pilló esta captura, esta foto ya se había difundido en 2.862 retweets y había tenido 5.130 me gustas. El desmentido del propio autor tenía
unos datos mucho más modestos, ¿no? De manera que el mal ya estaba hecho en cualquier caso, ¿no? Sabéis que Trump ha estado contagiado de coronavirus hace unas semanas. Lo que pasa es que hace meses saltó el bulo de que Trump estaba infectado de COVID, ¿no? Incluso se suplantó el nombre de la cadena que daba la noticia poniendo la Fox, que al fin y al cabo es una cadena amiga para Trump, y parecía más creíble que una cadena amiga de Trump dijera que Trump estaba infectado de coronavirus, ¿no? Fijaos cómo al final la mentira se ha hecho realidad, porque Trump se contagió finalmente hace un par de semanas, ¿no? Pero ya había circulado por ahí una noticia referida al contagio de Trump, ¿no? De manera que la infodemia me parece que es una realidad y que nos afecta constantemente. Estamos todos sometidos a recibir mensajes. En esta situación de pandemia, de fragilidad, de incertidumbre, de confusión, de duda, de miedo, de confinamiento, porque hemos estado varios meses confinados, han circulado una cantidad de mensajes impresionantes relacionados con el coronavirus, y muchos de ellos mentiras, hasta el punto de que se ha acuñado el término coronabulos, ¿no? Coronabulos. Esos coronabulos se han difundido por redes sociales y han afectado a muchísima gente, ¿no? Los fact-checkers prácticamente no han podido dar abasto, ¿no? Bien, vamos a concluir ya, porque me parece que me estoy pasando de rosca. Concluyendo, vamos a ver, ¿qué podemos decir de todo esto? Yo creo que la historia de la manipulación de la fotografía es tan antigua como la propia fotografía. No tan antigua como la fotografía documental o periodística, sino como la fotografía secas. Es decir, fue nacer un mecanismo que permitía registrar de manera fidedigna un trozo de realidad visual, y fue nacer la tentación de manipular esa huella de luz que certificaba un acontecimiento para modificar la realidad a la que esa fotografía se refería. Eso es algo inmediato, ¿no? De manera que hemos documentado trucajes fotográficos que se remontan a los inicios de la fotografía. Así que eso no es relevante. Que siga habiendo manipulaciones fotográficas no es relevante. ¿Hay más manipulaciones fotográficas ahora que hace 100 o 50 años? Yo no lo creo. Hacemos muchas más fotos, y como hacemos muchas más fotos que antes, el número de fotos falsas también ha crecido en una proporción que, digo yo, será similar a la que existía entonces, ¿no? Es decir, la cantidad de fotos falsas que hay ahora con respecto a la cantidad de fotos que circulan será similar a la cantidad de fotos falsas que había hace 100 años con respecto a las que circulaban. ¿Qué es lo que se ha producido? Pues una especie de colapso de los mecanismos de detección. Es decir, circulan tantas fotos falsas, aunque sean un porcentaje similar a la de épocas pasadas, circulan tantas fotos falsas que los fact-checkers, me estoy refiriendo a fotos falsas informativas, obviamente, que los fact-checkers no dan abasto, ¿no? De manera que hay una especie de saturación de imágenes en general y de imágenes mentirosas en particular, que no pueden ser absorbidas, no damos abasto quienes estamos a favor de una información veraz, fotográfica también, para desmentirlas, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe todo eso? Pues se debe al hecho de que de cosas que han sido muy puestas en valor con las redes sociales y justamente puestas en valor. Es decir, todos nos hemos convertido en emisores, ¿no? La información ahora circula y no parte de gatekeepers, que son los que custodian la información y son capaces de acceder a o poseen los medios de comunicación de masas y difunden las noticias que quieran, y nosotros somos unos seres que reciben mensajes y no podemos emitirlos, y que estamos allí sometidos a la información que nos quieran dar, ¿no? Ahora todos nos hemos convertido en emisores, en creadores, en difusores de información, ¿no? Entonces, eso ha cambiado radicalmente la relación con la información, ¿no? No es que la gente de a pie sea más mentirosa que los medios, y que después de criticar tanto a los medios por haber sido manipuladores, por haber sido monopolistas o oligopólicos, ahora podamos decir, ay, pues menuda decepción, fijaos, ahora que os damos la palabra a vosotros sois unos mentirosos y os dedicáis a difundir noticias falsas, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Pero uno de los efectos colaterales de la ampliación del número de emisores, hasta el punto de que se ha convertido casi en similar el número de emisores y de receptores, es decir, todo receptor de comunicación se puede convertir en emisor. Otra cosa es que alcance a públicos porque su mensaje cale, ¿no? Pero la tentación
del protagonismo, de convertirse en emisor, de dar noticias bombásticas, es muy grande, ¿no? Y la posibilidad técnica de hacerlo está al alcance de la mano, basta con un teléfono móvil, ¿no? Conectado a la red y con redes sociales a tu disposición y con seguidores, ¿no? Os voy a mostrar en la diapositiva siguiente, jugando con la idea esa del protagonismo del receptor, del protagonismo del informador espontáneo que se convierte en difusor de noticias, ¿no? Hay un anuncio de 2006 me parece que es de Samsung, de cámaras de fotos Samsung, ahora os lo muestro. Hay un anuncio maravilloso, es del 2006 y fijaos cómo ha avanzado la cosa en 15 años, ¿no? En el 2006, la protagonista del anuncio, veréis ahora que lleva un teléfono móvil por un lado y una cámara de fotos por otra. En el 2006, ahora sabéis que todo eso está unido en un teléfono móvil. Nadie lleva una cámara de fotos para hacer cosas muy distintas a las que hace con un teléfono móvil, a menos que quiera sacar fotos de otra naturaleza, ¿no? Pero el usuario habitual lleva un teléfono móvil y allí lleva la cámara incluida y no hay ningún problema. Entonces, situaros en 2006, en un momento en el que todavía había cámaras de fotos de estas compactas y teléfonos móviles. Y fijaos cómo, bueno, os voy a mostrar el anuncio porque ilustra perfectamente algo que podemos llamar posfotografía, que ha utilizado Fontcuberta, que ha utilizado Javier Marzal y que ha utilizado mucha gente, y creo que da cuenta de la evolución de la fotografía en estos últimos años. Es un anuncio alucinante, por favor, vedlo con detenimiento y luego lo comentaremos. Bueno, me parece, si eliminamos la cuestión, de que el punto de mal gusto que tiene y de mala uva, porque al fin y al cabo se trata de un ahogado que está allí, algo muy dramático en una playa, me parece que este anuncio representa las 3 etapas de la fotografía. En un minuto que dura, o no sé cuánto dura, en un minuto que dura tenemos 3 etapas de la fotografía perfectamente caracterizadas. La primera es la fotografía documental. La protagonista llega a la playa, primero se escandaliza como persona y luego se convierte en documentalista del hecho que está presenciando, ¿no? Y empieza a sacar fotos, ¿no? Esa es la primera fase de la fotografía documental, es decir, retratar la realidad tal y como ha sucedido. Es el primer impulso, ¿no? Fijaos que luego tiene una tentación muy interesante y es decorar el espacio. Es decir, no le parece lo suficientemente dramático o explícito el muerto y dónde está, que necesita cubrirlo con algas para que le dé un valor más verídico. Eso es lo que se llama stage photography, ¿no? Fotografía preparada, fotografía escenificada. Mientras la primera era sacar la realidad tal y como estaba, el ideal, como os decía antes, del fotógrafo documental, es decir, la realidad es lo que es y la presencia del fotógrafo no altera esa realidad, que habría sucedido igualmente de no estar presente el fotógrafo, a querer darle toques más dramáticos, digamos, ha estado mucho tiempo en el agua, vamos a echarle unas alguitas que queda más no sé, ¿no? Y luego la tercera fase ya es la que nos afecta a nosotros como ciudadanos selfies, ¿no? Bueno, por supuesto, se convierte en informadora, que ha sacado fotos. ¿Veis cómo la fotografía, la cámara de fotos y el móvil van por separado, pero ella lo que hace, ahora lo que haríamos sería tuitear la foto o colgarla en Instagram o colgarla en Facebook, ¿no? Llama inmediatamente para decir lo que está viendo,
pero no puede resistirse a la tentación de aparecer ella en el documento, ¿no? Y es el momento selfie, el momento ese que nos ha provocado la risa a todos, pero que es muy dramático, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo no voy a salir yo, cómo no voy a firmar mi foto? Y la firmo saliendo yo misma, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Hay fotos que, ya estoy acabando, ¿eh? ¿Hay fotos que siguen volviéndonos el corazón del revés? Pues sí. Quiero recordaros la foto de Aylan de 2006, un niño iraquí que apareció en una playa turca muerto, ¿no? Hay fotos que nos siguen conmoviendo y que siguen moviendo a la participación y moviendo a la solidaridad y indignando a la gente, aunque sea de una forma momentánea. Sí, esta foto lo hizo en el 2006, ¿no? Que ha habido muchos más muertos anónimos y que Aylan Kurdi llegó a ser famoso por esta foto, sí. Ha habido cientos, miles de muertos en las playas del Mediterráneo, en las playas de Italia, de Grecia, de Turquía, etcétera, ¿no? Ha habido fotos españolas que a lo mejor de las que no se ha hablado mucho. Esta es una foto de un fotógrafo, de un fotoperiodista español, Javier Bauluz, creo que era Almería, y ahí tenemos a dos personas tomando el solecito debajo de la sombrilla y a un cuerpo sin vida de un ahogado que venía en una patera. Y aquí tenemos otra, Javier Bauluz. Acordaos de ese nombre porque tiene fotos impresionantes, ¿no? Bueno, pues hasta esas fotos que nos han conmovido son objeto de fake. No faltaron quienes después de la foto de Aylan Kurdi y después del movimiento que se produjo en relación a ese hecho y la movilización internacional para arreglar el problema de los inmigrantes que venían en pateras y morían en el Mediterráneo, hay quien dijo que era una fotografía preparada. Hay quien dijo que en realidad el niño estaba entre rocas y que este policía lo que hizo fue cogerlo y llevarlo a la arena y ponerlo tal y como estaba para que quedara mejor. Como si eso pudiera desactivar la potencia de la imagen. Pero es que en cualquier caso es mentira. Este que aparece aquí es el hermano de Aylan Kurdi, que murió también y que acabó entre las rocas, y a 50 metros acabó el cuerpo de su hermano, que es Aylan Kurdi, que nadie tocó. Pero es que aunque lo hubieran tocado, tampoco eso acaba con el problema ni con la tragedia que está denunciando la fotografía, ¿no? Todos hemos asistido aterrados a los interminables 8 minutos en los que la rodilla de Derek Chauvin apretaba el cuello de George Floyd hasta que acabó con su vida. Esas imágenes, ese vídeo ha dado la vuelta al mundo y lo hemos visto miles de millones de personas. Ese vídeo nos ha movilizado a muchos, o nos ha concienciado, nos ha hecho caer en esa especie de racismo sistémico que hay en Estados Unidos y del que oímos hablar de vez en cuando, pero necesitamos a veces pruebas como esta para recordárnoslo, ¿no? Bueno, pues también hubo webs muy ultras en Estados Unidos que dijeron que esto era una puesta en escena, que este señor era un actor, que en realidad George Soros estaba detrás de toda la operación y que George Floyd no había muerto. Sí, eso ha pasado y hay pruebas, ¿no? Bien, concluyendo, vamos a volver a las cuatro estrategias de fake news de las que hablábamos al principio y que mencionan Claire Wardell y Hossein Derakhshan. Provocación de una respuesta emocional, repetición, narración poderosa, fuerte componente visual. Bueno, una de las conclusiones a las que podemos llegar después de analizar muchas fake news es que la potencia de la fake news es tan brutal que probablemente el efecto de los fact-checkers es insuficiente. Es decir, la labor de los fact-checkers es loable, es muy digna de respeto y de admiración. Es decir, que haya asociaciones de periodistas que se dediquen a desmontar bulos y a poner pruebas que demuestran que ese bulo lo es y no responde a una realidad, me parece loable, ¿no? Lo que pasa es que frente a esta potencia de la fake news, el desmentido utiliza recursos demasiado racionales, ¿no? El bulo siempre se queda corto, el desmentido siempre se queda corto, el desmentido siempre llega tarde, el desmentido alcanza una dimensión pública
muy alejada del bulo, a la que llegó el bulo en su momento, ¿no? De manera que habría que intentar hacer una especie de guerrilla semiológica. ¿Os acordáis? No sé si recordáis que Umberto Eco habló en los años 70 de la guerrilla semiológica, ¿no? De cómo desde la propia recepción era posible establecer una especie de guerrilla contra los mensajes manipuladores de los medios, ¿no? Ahora habría que cambiar los términos, pero sería interesante establecer una especie de guerrilla semiológica por parte de los usuarios, que los usuarios también contribuyeran a desmontar los bulos, que los usuarios fueran capaces de con el desmentido provocar esa misma respuesta emocional que ha provocado el bulo, conseguir su repetición, enmarcarla en una narración poderosa, pero en este caso fáctica, no ficticia o no mentirosa, y acompañarla de un fuerte componente visual. Es decir, imágenes sanas, imágenes sanadoras frente a las imágenes infectadas e infecciosas del fake.